Ya. ¿Qué le digo, Samira? Que estábamos hablando de las notas. Ustedes saben que tienen nota número 1 de la unidad 0, la nota número 2 que tienen en el libro de lenguaje, la nota número 2 es de Santa María de las Flores Negras, la nota número 3 viene siendo como agua para chocolate, la nota número 4 va a ser la unidad 1, la nota número 5 es del noticiero, porque alguien me preguntó por chat cuándo era la prueba de este libro de 1984. Recuerden que no es prueba, es un trabajo, tienen que hacer el noticiero, ¿ya? Y tienen plazo hasta el próximo viernes para entregármelo. Ahora, ¿cómo? Profe, ¿puede repetirlo? Es que se me ve el internet. Ya, que la nota número 1, a ver, déjenme, voy a abrir el... A ver, veamos aquí para abrir un escritorio, NM2, Sally Gonzaga, 2021, NM2, unidad 1, ¿dónde está? Como para chocolate, retroalimentación. Aquí está. Vamos a anotarlo para que por último le peguen un pantallazo mientras yo lo voy diciendo. A ver, compartir. Ahí. Alguien me escribió en el chat, pero no se me ve el chat. Aquí está. Me fui como 5 minutos y un microinfarto que me dio con una araña que estaba sobre mi cama. ¿A quién? A la Jesús. Cuidado, cuidado. Ya, vamos aquí. Dijimos entonces, vamos a insertar aquí, por ejemplo, una tabla para decir al tiro las notas y por último le sacan un pantallazo. Nota 1, tenemos unidad 0, ¿cierto? Unidad 0. Después viene nota 2, viene Santa María. Nota 3, tenemos como agua para chocolate. Lo voy a alcanzar ahí para que lo van a demorarnos menos. Nota 4, unidad 2, perdón, unidad 1. Nota 5, noticiero, 1984. Y nota 6, taller. Esas son las notas. Ojo. Así nomás como se nos va la vida. Sáquele un pantallacito. Ya. Entonces, yo les dije que el lunes les voy a mandar un correo, ¿cierto? Diciendo por estas 4 notas, porque el día jueves, lo anotamos igual también, insertar otra tabla. Ya, el día jueves, ¿a cuánto estamos el jueves? 10. El jueves 10 voy a habilitar las pruebas para los pendientes de la unidad 0 y 1. Y el viernes 11, las del libro. Libro por 2. Ya. Entonces el jueves 10 yo voy a habilitar las pruebas de la unidad 01 y el viernes voy a habilitar las pruebas del libro de Santa María como agua para chocolate para los pendientes para todos aquellos que tienen rojo. ¿Ya? Pero tengo que primero, voy a ver con las décimas, si es que hoy día llegan a habilitar para que de nuevo puedan ver sus notas, aún seguimos sin puestas las décimas. Ustedes son mis pendientes, ya terminé con el octavo, con el segundo A, el segundo B y me faltan ustedes. ¿Ya? ¿Qué tienen que? Hay que ponerse al día con el taller porque esa es la nota 6. No, espero no en tarea me voy a rellenar, por ejemplo, acá que no me la entregó el Mateo. No voy a ponerle un 2 en la nota 6 porque no me entregó ni un trabajo. Si la idea de esto es subir las notas, pues imagínense si aquí la Noemí tiene un 7 y tiene 4 7, para un 7 al libro. Pues. ¿Ya? Ahora, lo otro bueno es que ya, como ustedes estaban diciendo, viene semana de pruebas, ¿cierto? Como me decían. Pero en lenguaje ya no tenemos más pruebas, sino, excepto, vamos a tener la entrega del noticiero y la entrega de las notas de las actividades del taller y nada más. Ya yo no les voy a pedir nada más. Ya no tenemos, por ejemplo,
no voy a alcanzar a hacer el cuarto libro del primer semestre porque se nos acabó el tiempo. No les voy a hacer leer el libro en menos de una semana y hacerle una prueba. Ya, si igual yo tengo 2 dedos de frente igual que ustedes, no vamos a alcanzar. Así que ya a vuelta de vacaciones de invierno les pongo la fecha y ahí vamos a hacer la prueba del hombre de las moscas, el señor de las moscas. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas, consultas, preguntas? No, profe. ¿Quedó clarito? Profe, Sí, yo le profe. quería decir Sí. que con la tarea número 1 del taller yo se la había enviado, pero fue cuando recién estábamos ocupando el Classroom y yo me equivoqué y creo que se la envié al correo. Ya, el correo todavía no lo reviso. Ya. Ya, porque yo voy a pasar Pero por igual se la voy a mandar por Classroom si es que la encuentro, para que así igual sea más fácil. Ya, sí, perfecto. Porque acá está. Yo después que reviso todo por Classroom, después me voy a hacer la revisión del correo y resulta que igual a veces hay unas que están en el correo y están en Classroom. Entonces yo a ustedes ya los separé y los puse acá que están en el segundo medio C. Esperamos un poquito. Acá está. Aquí tengo el segundo medio C y tengo 32 correos separados suyos. ¿Ya? Y ahí yo voy a revisar y les voy a mandar el acoso recibo a todos, etcétera, por las tareas. Voy a pasar por todo ese proceso, toda esa revisión. Ya. La Vale, profe. Cata me dice, ¿cuál noticiero? Cata, acá están las indicaciones del noticiero. Acá vamos a ir a Classroom. ¿Cuándo di las indicaciones? ¿Hace 2 semanas? ¿3 semanas? No, el lunes. No, el Sí. lunes pasado no, el lunes tuvimos la prueba. Las instrucciones del noticiero, El ¿Sí? viernes pasado. el viernes pasado. Ya, el viernes Ah, pasado qué di la indicación entonces del noticiero. El viernes pasado y las indicaciones están acá. Trabajo de clase, ustedes van acá a Ciudadanía y Trabajo y aquí está la clase número 1. Ahí dice, publicado el 28 de mayo. Exacto. La semana pasada. El viernes de la semana pasada, aquí tienen el PowerPoint y tienen la pauta de evaluación. Y si ustedes no estuvieron en esa clase, pueden ir a YouTube, ¿cierto? A buscar la clase del 28 de mayo y van a poder tener las indicaciones de cómo hay que hacer un noticiero. Vamos a hacer un noticiero, por eso estábamos viendo lo de los filtros y no era solamente porque me estaba pegando el show. Ya era porque tenemos todos que tenemos que hacer un noticiero, le estaba mostrando que podían usar un filtro para hacer este noticiero y podíamos trabajar así y pueden hacer lo mismo desde Zoom. Ya preparan los videos antes, comparten pantalla y hacen la grabación de aquí mismo. Ya y usar un filtro. Ya No. yo el noticiero Cata aún hay plazo. Ya tienen hasta el viernes 11 para entregar el trabajo. Recuerden que también puede ser individual, en pareja, o puede ser de más, si lo van a hacer de más, pero voy a ser un poco más estricta con la edición. Ya Cata, para que revise la clase de la semana pasada, revise la pauta, revise el Power y ahí me cuenta cualquier pregunta, duda, consulta, me manda un correo. Ya. Hasta ahí. Quedamos listos entonces con todas las dudas, preguntas de todo lo que habíamos dicho. Entonces el trabajo se entrega el viernes que viene. Sí, el viernes que viene. Y Oh, no me lo conté. mándenme, por Claro, favor, el link aquí por Classroom, ¿ya? Porque miren, por ejemplo, aquí las chiquillas del primero tienen que hacer Booktuber, ¿ya? Y acá ellas me mandaron el link. Entonces así, miren, me aparece al tiro el link. Me adjuntaron en las tareas, me adjuntaron el link y yo pincho y me voy al link de YouTube y así súper fácil de encontrar, ¿ya? Eso. Sí, Perfecto, dirigido. sí, profe. Ahora vamos. Vamos a hacer la revisión de como agua para chocolate primero y a ver si alcanzamos. Hacemos la revisión de la prueba número 1. Igual si ustedes quieren hacer la revisión de la prueba número 1, está en YouTube con la clase de este jueves, pero con el curso del segundo medio A y B la alcancé a hacer,
porque recuerden que con ustedes, como tengo una clase menos por los feriados, por eso vamos atrasados. Ya, entonces, como agua para chocolate, objetivo retroalimentar la lectura de como agua para chocolate. Ya, primero, ¿cierto? Partíamos como agua para chocolate. Partía con un texto, ¿cierto? Y partía con uno de la receta, ¿cierto? Y acá, cuando se da, no me digo la cocina. No me acuerdo qué receta era la que estaba mostrando. Parece que era de esto de los, ¿cómo se llama? Cuando ocupaban esto del cerdo y estaban haciendo como una especie casi de longaniza, una cosa así. Si lo lleváramos a palabras chilenas. Ya, entonces tenían que leer eso, no la voy a leer, ustedes ya leyeron. Y venían preguntas como, para Tita, alimentar el pichón, ¿qué significaba? Ya, y esta era como una pregunta pilla, ya de que, porque esto salía solo en el libro y no salía en la peli, ya para aquellos que no habían leído, habían solo visto la película y no habían leído el libro. Pero independiente de eso, tenían aquí el libro y podían leer de acá este texto y identificar que era alimentar el pichón. Y aquí decía imaginar que era Pedro, volverse loca por voluntad propia, reemplazar la idea de quedar embarazada o reemplazar el acto de alimentar a Roberto. ¿Cierto? Recuerden que Roberto fue el primer hijo de Pedro y Rosaura. Sí, y ¿Cierto? que lo quería mucho. Exacto, que lo quería mucho. Y claro, la mamá decide que mejor se vayan Pedro y Rosaura con Roberto y ahí en ese trayecto él muere. Y Sí, por para la mala alimentación. por la mala alimentación. Y por eso mismo, cuando ya no está Roberto en casa, Tita adopta como un pajarito, un pichón, y ese lo Sí. alimenta. Por eso era reemplazar el acto de alimentar a Roberto. Lo sabía, profe, lo sabía. ¿Qué importancia tiene el ritual de la preparación del chorizo para la familia de la Garza? Eso era lo que estaban en el texto, se veía cuando estaban preparando el chorizo. Y ahí decía que es una tradición que lleva por al menos 10 generaciones, que es el alimento que por tradición familiar está destinado para una cena de seducción, que todas las mujeres en conjunto participen en esta preparación o que representa la virilidad masculina, por lo cual las mujeres deben prestar mucha atención y cuidado en su preparación. Yo creo que había puesto la C, profe. Exacto, la Ah, C. sí, sí. Está bien, y la Jesús también me puso la C. Luego tenemos, había dejado a su hijo Felipe al cuidado del rancho. Pero, mamá Elena, si nosotros tuviésemos que cambiar esta preposición que es pero, o este conector, si se agrega una idea al fragmento anterior, ¿qué tipo de información debe incorporarse para lograr coherencia con el conector pero? Los conectores tienen funciones, ustedes saben, ¿cierto? Sí, de conectar X. Exacto, de conectar XD, como decía el Velázquez, Agustín. Me gusta su apellido Agustín porque Velázquez es de un pintor. Es que Agustín Velázquez. Entonces, para saber cuál era la idea, porque la pregunta, ¿cierto? Decía, vamos de nuevo a la pregunta, decía si yo, ¿qué tipo de información debe incorporarse cuando uno pone un pero? Información de contraste, de causa-consecuencia, de condición o consecuencia. ¿Y cómo saber eso? Yo me voy a Google y yo puedo poner la conectores. No escribí nada. Conectores. Y aquí en los conectores me van a aparecer tablas de conectores. Miren. Entonces, ahí yo sé para qué sirven los conectores, pues, porque son para unir ideas, como dijo el Agustín, pero hay unas que tienen hay que unir ideas, pero también hay que tener el hilo de, pues. Por ejemplo, el añadir idea solamente me sirve el y, por ejemplo, el además, el asimismo, el igualmente, ahí tenemos eso. Y acá tenemos el pero, dice, para indicar oposición y contraste, ahí está el pero. Porque uno dice, me gustan las manzanas, pero sin cáscara. Es contraste, es oposición. Y entonces acá dice, había dejado a su hijo Felipe el cuidado del rancho, pero mamá Elena.
Entonces, es oposición o contraste. Esa era la respuesta correcta. Easy. Luego teníamos No. la misma idea. ¿Qué conector reemplaza al punto en el espacio destacado? Y ahí donde está el punto. En el así pues. Aquí está el punto. Así pues. Si yo cambio el así pues por otro conector, tenía que ir a hacer lo mismo. Voy acá de nuevo a la tabla de conectores, ¿ya? Y esto tiene que ver con, esto es, ¿cómo se llama? Redacción, ¿ya? Si ustedes manejan una buena redacción, ustedes van a saber para qué sirve cada cosa. ¿Ya? Entonces aquí yo tenía que ir nuevamente a buscar dónde estará el así pues, y yo busco aquí en la tabla de conectores. Así pues, y aquí dice añadir ideas. Y aquí tengo una tabla de todos los conectores posibles que pudieron haber ocupado. Además, asimismo también igualmente, así mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, y así pues. Y voy de nuevo aquí a la prueba, y aquí voy en esta, en la D. Así de fácil. Luego dice el nuevo, nuevamente otra de conectores. ¿Qué conector reemplaza el punto en el espacio destacado? Ya que teníamos... aquí tenemos el espacio destacado, aquí donde está el I. Y ya sabemos que el I es para añadir ideas. Entonces el I es así mismo, porque el pero dijimos que es de contraste. Y el antes no nos sirve. Y por último tampoco, no es para añadir ideas. Por eso es el A. Luego teníamos preguntas de vocabulario contextual y ustedes saben, ¿cierto? Que si tenemos... Ese silencio. Ahí está. Oh, ya, tenemos palabras de vocabulario contextual y sabemos que tenemos que ir al diccionario a buscar estas palabras de vocabulario contextual y que sean coherentes, ¿cierto? Con el contexto. Y aquí tenemos la palabra lumbre, que significa lumbre, ¿cierto? Y lumbre es la cocina. Recuerden que el vinagre se pone en la lumbre y se le incorporan a los chiles. Entonces tengo que poner, es la cocina. Luego tenemos supervisar. ¿Qué es la palabra supervisar? Ya, si voy al diccionario y era revisar. Claramente todas tienen algo de... También son cazabobo esta respuesta. Igual están, por ejemplo, si yo pusiera las palabras de sinónimo y antónimo, también me va a caber la palabra observar y supervisar. Pero recuerden que tiene que ser de acuerdo al contexto. ¿Ya? Y de acuerdo al contexto, por ejemplo, de un momento a otro llega a la cocina mamá Elena a supervisar la elaboración del chorizo. Claramente no venía solo a mirar, ¿cierto? Venía a revisar si estaba todo bien, ¿no? No venía solo a observar o a mirar. No. Luego tenemos la palabra descompusiera, ¿ya? Y ahí teníamos pudrirse, ¿cierto? Que era la carne, la utilizaban para, hacían este chorizo para que no se fuera a descomponer. Y luego teníamos el día que llegaron los rebeldes, ¿cierto? Que eran los sublevados, que estaban, ¿cierto? Que eran estos rebeldes que estaban en estos ejércitos dentro de la Revolución Mexicana. Sí, pero... Y luego teníamos la palabra imperiosa, ya que era no me acuerdo de esa. imprescindible. Ya. Y luego teníamos el ítem de selección múltiple, conocimiento general del libro, que es cierto que eran preguntas solamente que tenían que ver con el libro. Tita y Nacha tienen una especial relación en la cocina, porque la cocina les trae grandes recuerdos de la infancia, porque sienten que es el mejor refugio para pasar las penas, porque ahí se convirtieron en cómplices y compañeras, o se sienten responsables de alimentar a toda la familia. Bueno, ahí la Jesús me pone, creo que era la C, o no, ni idea, era la C, está bien. Luego tenemos para Tita, ¿qué conexión hay entre la comida y la memoria, ¿cierto? Están conectadas porque cada receta que hace le recuerda algún tiempo pasado cuando la comió. O están conectadas porque es una tradición de familia y es parte de la memoria ancestral. O están conectadas porque las recetas transportan amores del pasado.
o porque todas las recetas pertenecen a alguien que en su vida tuvo un valor importante de forma afectiva. Y aquí, ¿cuál es la correcta? Esa no me acuerdo, profe. Ya, pero ahí tiene que ver con recuerda algún tiempo pasado cuando la comió, y así es como recuerda a personas de algún momento pasado. Y luego tenemos cuál podría ser el contexto histórico. Ya, esta estaba regalada, ¿cierto? Que era la Sí, Revolución ya, Mexicana. pues, Revolución Mexicana. esa estuvo muy, muy relagada, profe. Exacto. Y luego Regalada, ¿no? ¿Cómo que relagada? relagada. Mientras está en mientras está en la iglesia, Tita piensa en dos importantes logros y triunfos que obtuvo en su vida. ¿Cierto? Que era nadar y controlar los caballos. Y esto también es solamente del libro y no estaba en la peli. ¿De qué forma se puede valorar esta actitud de la joven después de conocer esto, después de hacer esta reflexión saliendo de la iglesia? Podemos decir que es como una mujer temeraria, una mujer emprendedora, una mujer que pese a la adversidad lucha por su objetivo, o como una mujer fuerte que le gustan los desafíos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la D, que es una mujer fuerte, que le gustan los desafíos. ¿Qué características lleva consigo lo de ser cocinero oficial? Ya que es un arte que toma tiempo de aprender y pasa de generación en generación, que es un arte solo para aquellos escogidos, que pasa solo de la madre a la hija mayor, eliminada, ¿cierto? Porque la mamá de Tita no le enseñó a cocinar, enseñó la cocinera de la casa. Que debe ser sola aquella que manifieste el mayor interés en asuntos culinarios, o que debe ser la hija menor de cada familia. Y aquí tenemos la letra A, que toma tiempo de aprender y pasa de generación en generación. Recuerden que por eso hicimos tanto hincapié en las generaciones. Y Nacha se aparece varias veces de forma sobrenatural a Tita. ¿Para qué? ¿Cierto? Y era para transmitirle las recetas. ¿Cierto? Cada vez que ella aparecía le decía, hace esto, usa esto. Y luego dice 17, el nombre y los ingredientes de las recetas al inicio del capítulo, con algunas breves instrucciones. ¿Para qué son importantes? ¿Por qué la autora utiliza esto? ¿Para qué lo hace? Ya determina el objetivo principal de la obra, enseñar milenarias recetas prehispánicas, le da más fuerza a la idea de que todas las familias de relatos son parte de una cultura culinaria azteca. C, cada receta influye en las características de los personajes de determinada época y lugar. Y D, en base a esta secuencia de recetas, se narra la vida de Tita y los acontecimientos en que ella participa. Y aquí la letra correcta es la B, ya que es que le da más fuerza a esta idea de las tradiciones, ¿cierto? Y sobre todo las tradiciones mexicanas. Ay, ya me cansé, es que he hablado harto, tuve una clase antes y hablé harto. No, profe. Ya, esta dice la pregunta, mamá Elena intenta controlar el contacto entre Pedro y Tita. Esta fue una de las preguntas donde más se equivocaron, ya, porque no, como que se enredaron porque le puse la afirmación al comienzo. Si le hubiera puesto solamente explica por qué podría crear un problema para el control que intente mantener mamá Elena, yo creo que si la hubiera puesto sola no hubiera sido tan complicado. Yo había puesto porque era por el tema de Pedro, que elogiaba los platos de... Sí, tenía que ver con eso, ya, de que, claro, mamá Elena controlaba todo. Todo, Sí. todo, todo. Dónde iban, dónde estaban, y mamá Elena se aparecía a cada rato, donde Tita estuviera, y ella aparecía. Si le estaba alimentando al niño, iba para allá. Y si la Tita tenía calor en la noche, hasta se despertaba, porque dormía al lado de ella. Estaba controlando todo, pero el único momento donde no pudo controlar fue cuando ella se hizo cocinera oficial. Y ahí donde empezaron los problemas. Y por eso se fue Pedro, Rosaura y Roberto, porque ya no podían controlar esa situación. Y aquí tenemos una respuesta que dice de ustedes mismos, que dice esto podría ser un problema porque al ser Tita la cocinera oficial, le da la oportunidad a Pedro de elogiar a Tita por su comida y a su vez de dejarle algunos indirectas amorosas. De este modo, de una manera u otra, tendrían contacto y mamá Elena no tendría el control de la situación. Perfecto. Y luego tenemos esta que dice, Tita a través de las preparaciones de las comidas
que ella se esmeraba, logró crear un sistema comunicativo. Miren esa respuesta. Un sistema comunicativo donde entregaba su amor y pasión por Pedro y este disfrutaba extasiado, aunque no podría celebrar su comida por restricción de mamá Elena. Además, Tita y Pedro tenían contacto, ya que ella amamantaba a Roberto, hijo de Pedro y Rosaura, y al verla cuando tenía que circular por la cocina les provocaba sensaciones sexuales a ambos, pero mamá Elena, al darse cuenta de lo peligroso de su contacto, envía a Rosaura y Pedro y el niño a vivir a la otra ciudad. La Jesúfone escribió algo parecido, pero no tan cuático. Sí, estas son respuestas de ustedes y están súper buenas, y eso era. Tenían que explicar por qué esto había sido un problema. ¿Por qué había sido un problema de que para mamá Elena que Tita estuviera de cocinera cierto oficial? Luego, pregunta número 2 dice, explica cómo se presenta el concepto de realismo mágico, por eso lo habíamos estudiado, a través del relato. Ya, esto era lo clave. Explica cómo se presenta el realismo mágico. ¿Qué hicieron? Me escribieron respuestas como, porque la comida hace esto y porque la gente vomita. La pregunta decía... Yo había puesto otra cosa, profe. Yo había puesto, por ejemplo, que la comida producía tal cosa, que parecía mamá Elena, el espíritu de mamá Elena. Claro, pero la idea, por ejemplo, Agustín, era que decía ahí claramente, explica cómo el realismo mágico. Parte la pregunta así. O sea, ustedes me tenían que decir, el realismo mágico consiste en tal y tal cosa, y esto se puede ver en tal cosa. Porque ahí dice la pregunta, explica cómo se presenta el concepto de realismo mágico. Sí, ¿Qué profe, en ese hicieron? momento no tenía ni idea cómo responder a esa pregunta. Por eso Claro, había puesto la respuesta. muchos de ustedes me pusieron solo el ejemplo, que eso era el ejemplo. No me pusieron, no complementaron la pregunta, por eso no tienen el puntaje completo, porque faltó para completar. Aquí tenemos una que dice, el realismo mágico se manifiesta de muchas formas en el libro. Una de ellas, y tal vez la más importante, es cómo Tita transmite sus sentimientos a través de lo que cocinaba. Y ahí me está diciendo, todo explica cómo se presenta el concepto del realismo mágico, me lo dijo acá. Y ahí me dice, por ejemplo, cuando cocina la torta de Navidad y lloró sobre ella. Después me dice otro acontecimiento en el que podemos notar el realismo mágico es cuando aparece el fantasma de Mamá Elena a atormentar a Tita y luego le prende fuego a Pedro. También podemos percibirlo en el nacimiento de Tita, en el que absolutamente todo es extraño, o cuando llega Chencha a la casa de John con su sopa con su sopa para Tita, y esta comienza a llorar. Eso tenían que hacer, decirme cómo estaba el realismo mágico y darme ejemplo. Y eso es uno de los motivos por qué no tuvieron el puntaje completo en esa respuesta. Y por último, la pregunta número 20 dice, los acontecimientos del machismo, ¿cierto? Que se ve mucho en la novela, a pesar de que eran mujeres solas, etcétera, que estaban ahí, pero había mucho machismo en la novela, ¿ya? Eso no se puede olvidar. Y lo otro que trabajamos mucho en clase es la tradición, ¿cierto? Aparecen fuertemente. Y allí me dice, narre 2 episodios representativos, ¿ya? De esta situación compleja y a la vez simbólica. Ya me tenían que narrar. Aquí dice narre. Ya, entonces no era tan explicar con pera y manzana. Y aquí dice, una de las respuestas, una de las mejores respuestas que me dieron, fue la mejor, y todos quedaron así como boquiabiertos porque a nadie se le ocurrió algo así. Dice, el primero es que la mujer debía llegar virgen al matrimonio. Nadie pensó en eso, me gustó en esta respuesta. Y nunca dice nada sobre el hombre de este tema. Es decir, el hombre sí puede no llegar virgen, pero si una mujer lo hace, la tratan de impura. Esto se muestra en el momento en que Tita pierde su virginidad con Pedro, ya que al hacerlo, el fantasma de Mamá Elena le reprocha, no solo por el hecho de que Pedro esté casado con Rosaura, sino por el hecho de que Tita era impura por el hecho de no llegar virgen al matrimonio. Y ahí me están hablando, ¿cierto?, del machismo.
porque tenían que hacerme ejemplificarme, ¿cierto?, estos dos hechos. Y aquí está el machismo, y luego el segundo tiene la tradición. El segundo es que la mujer estaba en la cocina y tenía que estar cocinando, limpiando, y si no, cuidando de sus hijos. Al hombre en el libro nunca le muestran a Pedro, por ejemplo, cuidando a su hija Esperanza. Y ahí tenemos, ¿cierto?, las respuestas de todo lo de la prueba de cómo agua para chocolate. Recordar, aquí dice, realizar las tareas pendientes, pero recuerden que ya no voy a estar recibiendo tareas de la unidad 0 ni de la unidad 1. Pónganse al día con las actividades del taller y de la unidad 2. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, con esa última quedé. Ya. ¿Algún otro? ¿Nada? El Bastián me dice que se le está pegando la pantalla, pero ya estamos terminando. Uno de ustedes me había mandado un WhatsApp, pero me lo mandó muy tarde, así que hoy día se lo voy a responder. ¿Ya? Eso. Entonces lo dejamos hasta aquí. Ya, Que profe. estén muy bien, cuídense mucho. Recuerden, aquellos que saben que tienen un rojo en esas pruebas del libro o de unidad, estudien, ya, para que la otra semana vamos a poder promediar y valga la pena. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, cuídense mucho. Chau, chau, nos vemos el lunes. Chau, chau. Chao.